Hola, buenas tardes, bienvenido. Yo soy Juan Torres y nosotros somos Comunidad Sera. Aquí nosotros te presentamos estudios bíblicos desde una perspectiva hebrea, libre de dogmas y doctrinas. Solo te invitamos a leer la Biblia junto con nosotros y dejarte, es decir, permitirte ser transformado por la palabra de Dios. Nuestra intención es unirnos a ese grupo de voces que en estos últimos tiempos proclaman el regreso a Dios a través de su Escritura. Te invitamos a que hoy descubras dónde es que estás parado respecto a Dios. Date la oportunidad y el tiempo para sensibilizar tus receptores espirituales. Ven con Biblia en mano y acompáñanos. Antes de comenzar, te invito a que oremos juntos. Cierra tus ojos y acompáñame, por favor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Llegamos a ti hoy con la esperanza de ser transformados. ¿Sí? Transformados por tu palabra, por tu bendita instrucción. Te rogamos que durante este tiempo de estudio nos rodees de tu favor como un escudo protector, que nos aísle y nos proteja de nuestros afanes habituales. Con tu favor, afírmanos, confírmanos ante ti. Permítenos recibir tu gracia a través de un pleno entendimiento de tu voluntad. Buscamos tu favor porque estamos en la búsqueda del bien. Queremos alcanzarlo así como el rocío alcanza y descansa sobre la hierba. Acompáñanos durante esta transmisión, Señor. Sé tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Mesías, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre original en hebreo es Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. Si tú has venido acompañándonos en nuestros estudios, seguramente sabes que estamos estudiando el libro de Éxodo. Actualmente nos hemos estacionado un poquito en el capítulo número 34 de Éxodo y pues hoy pretendemos terminar lo que resta del capítulo. Así es que te voy a pedir de favor que vayas a tu Biblia y que busques el capítulo número 34 de Éxodo. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo número 21. A partir del versículo número 21. Ok, fue aquí donde terminamos la última ocasión que tuvimos el estudio la semana anterior, así es que hoy vamos a darle continuidad a esto. Bien, dice de la siguiente manera: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Recordemos que versículos atrás, para ser exactos, en el versículo 34:9, Moisés pidió a Dios que Israel fuera tomado como heredad, lo cual no fue otra cosa sino una petición por parte de Moisés para separar a Israel del resto de las naciones. La respuesta de Dios fue sí, para después manifestar lo que el pueblo de Israel no debía olvidar. Comenzó por mencionarle que no debía hacer alianzas con otros pueblos, advirtiendo que, eventualmente, eso los conduciría al paganismo. Después mencionó la fiesta de los panes sin levadura, para proceder a hablar de los primogénitos. En el estudio pasado invertimos mucho tiempo en explicar quién es el primogénito de Dios y por qué Dios pidió que el primogénito del asno fuera redimido. Hoy, continuando con la tónica que marca el contexto de este capítulo, nos damos cuenta que Dios sigue enlistando aquello que marca diferencias entre Israel y el resto de las naciones. No podía faltar el Shabbat, el día de reposo. Dice este versículo que aunque se estuviera en medio del trabajo de la siembra y la cosecha, de todas formas, debías parar, reposar, descansar.
Esto quiere decir que para Dios no existe ninguna urgencia laboral que amerite trabajar en el día de reposo. Como nos hemos dado cuenta, Dios a través de su Escritura constantemente nos recuerda el mandamiento de santificar, separar el día de reposo. Hasta este momento, en nuestra lectura del libro de Éxodo, Dios lo ha mencionado 4 veces entre el capítulo 16 y el 34 que estamos leyendo hoy. Esto quiere decir que lo ha mencionado 4 veces en 19 capítulos. Y nos vamos a dar cuenta de que en el capítulo 35 lo vuelve a mencionar una vez más. Esto nos lleva a concluir que Dios menciona el día de reposo una vez cada 5 capítulos. Esto debería prender una señal de alerta en nuestras conciencias. No soy yo el que quiere estar hablando a cada predicación de este mandamiento. Es Dios en su Escritura quien reiteradamente nos lo trae a memoria. El efecto que nosotros deberíamos percibir en nuestras conciencias cada que escuchamos la exhortación de Dios a guardar el Shabbat puede ser alivio, alegría, congoja, enojo o, en el peor de los casos, hasta fastidio. Todo depende de nuestra posición respecto a este mandamiento. El fastidio llega cuando alguien te ha hecho creer que, déjame usar las mismas palabras que se están usando en la actualidad, que te han hecho creer que la ley ya pasó, que esos mandamientos son solo para los judíos, que estás bajo la gracia y no bajo la ley, o que simplemente tú no estás obligado a cumplirlos. Te fastidia que la Biblia, no yo solo soy un interlocutor, sino que te fastidia que la Biblia te recuerde constantemente el mandamiento del día de reposo. Además de que no encuentras sentido en ese mandamiento, no estás dispuesto a obedecerlo. Yo soy incapaz de convencerte de lo contrario, y no estoy aquí para hacer ninguna labor de convencimiento, solo para leer lo que la Biblia dice. Jesús dice en Mateo 5, versículos 17 al 20, todo lo contrario a lo que te han enseñado. Léelo, por favor. Yo te lo voy a leer ahorita. Tú no es necesario que vayas a tu Biblia, pero pues si quieres, toma nota y comprueba que lo que yo te estoy diciendo aquí es realmente lo que Jesús dijo. El versículo 17 de Mateo 5 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hay personas que ni siquiera saben a qué se refiere Cristo cuando habla de la ley. Pero la ley es la Torá, y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el centro de la predicación de Jesús. Él continúa diciendo, además en este pasaje, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así de claro. El resto de las malas interpretaciones solamente han sido torceduras que han llevado a la gente a la blasfemia de negar la palabra de Dios. ¿O tú qué crees que es a lo que se refería cuando Cristo y los apóstoles se referían a la palabra de Dios? En aquel entonces no existían las cartas de Pablo, no existían los evangelios, no existía nada de lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. ¿A qué crees tú que se referían ellos cuando mencionaban la palabra de Dios? Por supuesto que a la Torá, por supuesto que a la ley. Sin embargo, hoy la gente lee la ley cuando escuchan a Jesús decir, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no saben a qué se están refiriendo. Basta tener un poco del contexto hebreo como para entender que ley
Cada que tú escuchas a un judío hablar de la ley, está hablando o una de dos, o de la Torá escrita o de la Torá oral. Nosotros, no te preocupes, nosotros, el centro de nuestra predicación es la Torá escrita. Nosotros creemos exclusivamente en aquello que está escrito. Así que, con amor te recomiendo que pongas atención en la lectura. Si es que tú decides leer estos versículos de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, si tú decides leerlos, pon atención en tu lectura, escudriña, medita, piensa y obedece a Cristo, no obedezcas a los hombres. No seas como aquellos a los que se refiere la Escritura cuando dice, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Pero estamos hablando de todo aquello que experimentamos cuando escuchamos que la Escritura nos vuelve a mencionar el tema del día de reposo. Ya dijimos que son varios los sentimientos o las emociones que pueden llegar a nosotros. Estamos hablando del fastidio. El fastidio llega a la gente cuando escucha el mandamiento del día de reposo, también por otras razones, ya no nada más por creer que se trata de una interpretación bíblica errada, sino porque, dijéramoslo así, estás demasiado ocupado, demasiado inmerso en lo que tú consideras tus obligaciones. Cosas que tú consideras importantes, al menos más importantes que obedecer a Dios. ¿Cómo es posible que Dios me pida dejar de trabajar? ¿Acaso Dios no es consciente de mis necesidades económicas? ¿Que Dios tampoco comprensible? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, a este tipo de personas les fastidia que se les recuerde lo sagrado que es este día. Esto es porque no le ven caso, no lo entienden, subestiman la importancia de lo que Dios llamó la señal entre mi pueblo y yo. Y lo degradan al papel de una carga y terminan por ignorarlo. Jesús dijo que todo aquel que es de la verdad oye su voz. No me escuches a mí, escucha a Jesús. Si eres de la verdad, si estás escuchando este audio, es muy probable que así sea. Entonces, solo sintoniza tu receptor espiritual y busca tus propias respuestas. También dijimos que otra de las cosas que llegamos a sentir cuando la Escritura nos menciona el tema del día de reposo es la congoja. La congoja llega cuando descubrimos el día de reposo y estamos convencidos de que debemos guardarlo. Pero nos encontramos en medio de compromisos laborales que implican nuestra participación en este día. Cuando somos empleados de empresas que no les importa trabajar en el día que Dios lo prohibió. Cuando nuestra limitada visión de las cosas espirituales nos hace pensar que no tenemos otra alternativa sino trabajar en este santo día. Si nos encontramos en esta situación, tenemos suficientes motivos para sentir congoja, tristeza y hasta cierto punto enojo. Enojo por nuestra impotencia de no ser capaces de cumplir con este, que es el cuarto de los 10 mandamientos del Dios eterno. Pero aún tú, que te encuentras en esta situación, todavía estás en una situación que te pone al alcance del perdón de Dios. No quiero decir que ya lo tengas. Es posible que te encuentres en el proceso de obtenerlo. Todo depende de la postura de tu corazón. A Dios nunca lo podremos engañar. Él conoce nuestros corazones y sabe si realmente deseamos que llegue el día en que podamos guardar el Shabbat tal como a Él le gustaría. Si es así, entonces te recomiendo que comiences a orar para pedirle a Dios que te ayude, facilitando las circunstancias que te lleven al cumplimiento de tan importante mandamiento. Si tu petición es la correcta, y esta petición está alineada a la postura de tu corazón, yo te garantizo que Dios se encargará de sellarte, creando un ambiente en el que puedas tomar la decisión de honrar al Padre Celestial. Cuando hemos avanzado lo suficiente, sentimos entonces alivio. Alivio cuando nos descubrimos a nosotros mismos libres de la esclavitud.
Sí, libres de la esclavitud del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Fue Juan también quien dijo claramente en Primera de Juan 3:4 que toda infracción de la ley, es decir, toda infracción de la Torá, es pecado. Si tú actualmente te encuentras transgrediendo el mandamiento del día de reposo, tengo que decirte con tristeza que eres un esclavo. Lo que tenemos que entender es que Jesús dio su vida por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todo aquel que hace la voluntad de su Padre. La libertad de la que tanto habló Cristo siempre fue la liberación del pecado. Así es que si actualmente has comenzado a guardar este día santo, seguramente tu conciencia se ha llenado de un alivio que resulta de estar haciendo lo correcto. Finalmente, la alegría llega cuando entendemos el significado del día de reposo. Quizá al principio, cuando comenzamos a guardarlo, no entendemos a plenitud lo que significa. Obedecemos simplemente porque Dios así lo pide. Pero en la medida que vamos avanzando con un corazón sincero hacia el pleno cumplimiento de este mandamiento, vamos aprendiendo que este día es realmente una cita. Sí, una cita con Dios. Es el día de reposo una oportunidad para desconectarnos de este mundo vano, lleno de confusión y conflicto. Una oportunidad para que dejemos de mirar hacia afuera y comencemos a mirar hacia adentro, hacia nuestra esencia, hacia nuestro origen. ¿Cuáles crees tú que sean las labores más importantes de un agricultor? Efectivamente, sembrar y cosechar. Aún así, Dios dice, parafraseando este versículo, es más importante que reposes el día séptimo. Ahora, ¿cuáles son las labores más importantes en tu trabajo? Pues Dios te dice, es más importante que guardes el día de reposo. Continuemos leyendo, vamos al versículo 22. Dice así, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de las semanas es la fiesta de Shavuot, también llamada la fiesta del Pentecostés. A la fiesta de Shavuot también se le conoce como la fiesta de las primicias de la siega de trigo. Se llama así porque durante esta fiesta se hace una ofrenda mecida de 2 panes de trigo. La fiesta de la cosecha a la salida del año es una referencia a la fiesta de Sukkot, también conocida como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno, el Señor, Dios de Israel. Todo israelita debía presentarse en el templo en 3 de las fiestas del Eterno. En la fiesta de los panes sin levadura, en Shavuot y en Sukkot. A propósito de la fiesta de Sukkot, ya hemos hablado en otros estudios acerca de las 3 primeras fiestas, las llamadas fiestas de primavera, que incluye la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, en hebreo Pesach, y la fiesta de los primeros frutos. Pero vamos a hablar ahora un poco acerca de Sukkot, que también es llamada en la traducción al español como la fiesta de los tabernáculos. Resulta interesante que Dios exija a un grupo de gente que la Biblia llama sobrevivientes de las naciones, que se presenten cada año en Jerusalén para la celebración de esta fiesta. Esto se establece en el contexto de la batalla de Gog y Magog, que Dios librará a través de su Mesías, con la cual quedará establecido el reino de Dios. Vamos a leerlo, para obtener un contexto claro acerca del entorno en el que estos sobrevivientes tendrán la obligación de asistir a esta fiesta. Vámonos a Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14.
Zacarías 14 nos va a dar una visión de cómo es que se van a desarrollar los eventos durante el día del Señor. Zacarías capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice de la siguiente forma, Zacarías 14, versículo 1, y vamos a leer hasta el 21, todo el capítulo. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Este primer versículo nos sitúa en el día del Señor. El día del Señor es una referencia al día del juicio a las naciones. Erróneamente, muchas personas nombran al día del Señor como el día domingo, sobre todo para quienes han aceptado la imposición de la Iglesia Católica en cuanto al cambio del día de reposo. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Siempre que tocamos temas de profecía, sobre todo cuando hablamos del día del juicio, debemos ser cautelosos en cuanto a nuestra interpretación. En esta ocasión vamos a darle la interpretación simple al texto. Aquí se nos dice que será Dios mismo quien reúna las naciones para que entren en guerra contra Jerusalén. Con todo el conflicto actual que existe entre la nación de Israel y la mayoría de sus vecinos árabes, no resulta descabellado este escenario. Jerusalén siempre ha sido motivo de disputa. Se trata del centro espiritual de varias religiones. Judíos y cristianos ven a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Los musulmanes, en cambio, tienen en ella una de las principales mezquitas, conocida como el Domo de la Roca. Ese centro de adoración musulmana es uno de los principales motivos por los que los palestinos reclaman la ciudad de Jerusalén como propia. Debemos entender que más que una guerra política, se trata de una guerra espiritual. Este versículo nos dice que las naciones tendrán éxito en este ataque, en esta guerra. La mitad de la ciudad, refiriéndose a los habitantes, irán en cautiverio, pero el resto permanecerá en Jerusalén. Versículo 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Será Dios, el Eterno mismo, a través de su Mesías, quien peleará contra aquellas naciones. Su victoria será contundente. El Salmo 2 nos presenta este mismo evento. En él se dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, buscando, según ellos, romper las ligaduras y cuerdas que Dios les impone a través de sus mandamientos. Pero la respuesta de Dios será incluso sarcástica. La Biblia, en el español, nos dice que Dios se reirá y se burlará de las naciones para después mostrar su furor y su ira. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esto quiere decir que cuando Jesús regrese, sin duda será el inicio de eventos completamente sobrenaturales. Uno de ellos, cuando Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá en dos. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos.
Pablo dijo que todos aquellos que murieran confiando en las promesas de Dios y en la fe del Mesías serían resucitados, y que los que aún no hubieran muerto para este entonces serían transformados. Todos se encontrarán con Jesús. Este es el escenario que se nos describe en este versículo 5. El escenario en el que se va a llevar a cabo esta unión, esta transformación de los santos y esta unión con el Mesías. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Gran parte del territorio de Israel es desierto. Este versículo nos dice que no lo será más. Versículo 9. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Esto que se nos dice en el versículo 9 no es otra cosa sino la unicidad de Dios puesta de manifiesta en Jesús, con poder y gran gloria. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. El Eterno recuperará Jerusalén para sus hijos, para los hijos de Israel. Pero para las naciones que osarán rebelarse contra Dios, les espera lo siguiente. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Imagina este escenario. Este escenario tiene una gran similitud con el efecto que tiene una explosión de una bomba nuclear. La experiencia que tiene la humanidad respecto a este efecto solo ha sucedido una vez, bueno, realmente 2 veces, pero ha afectado a ciudades. Esto que se narra en este versículo afectará a todo el mundo. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esto quiere decir que las naciones comenzarán a pelear incluso entre sí. Versículo 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Esto guarda cierta semejanza con lo acontecido cuando Israel salió de Egipto. Salieron llenos de riquezas. Así es que esto va a ser esta historia, este mismo escenario en donde los que salen de las naciones para reunirse con el Mesías también van a ser llenados, van a ser repletos de oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos, refiriéndose a las naciones. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto fue lo que nos trajo a este capítulo. Por eso estamos leyendo este capítulo de Zacarías. Esto nos dice que la misericordia de Dios se extenderá para algunos gentiles. Habrá sobrevivientes de entre las naciones.
Estos sobrevivientes gentiles tendrán que subir a Jerusalén para adorar al Rey, al Dios de los ejércitos, y también para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si alguno se rehúsa a cumplir con este mandamiento, la consecuencia será la siguiente, versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno, el Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como vemos, no habrá más opción. Hoy, mucha gente cree darse el lujo de decidir si celebra o si no celebra, si guarda Shabbat o si no guarda Shabbat, si celebra o no panes sin levadura, si celebra o no Pascua o Pesaj, si celebra o no primeros frutos. Pero aquí el escenario cambia. Aquí ya el reino de Dios ya fue establecido. Así es que aquí ya no habrá opción. Si no hay obediencia, simplemente no habrá lluvia. Si no hay lluvia, no hay cosechas. Sin cosechas, desnutrición y muerte. Por esto, este versículo 19, lo compara con una plaga. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Eterno. Y las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Eterno de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Esto fue precisamente lo que molestó a Jesús cuando volteó las mesas de los cambistas en el templo. Ya se usaba el templo para comerciar. Esto se acabará. De esta manera nos damos cuenta que las fiestas del Eterno tienen una aplicación perpetua. Incluso los gentiles tendrán al menos que asistir a la fiesta de los tabernáculos. Esta es finalmente una manera de que comiencen a celebrar realmente a Jesús durante la celebración de los tabernáculos. Vamos a ir de regreso a Éxodo y vamos a continuar nuestra lectura. Ahora vamos a continuar a partir del versículo número 24. Así es que ve tomando nota. El día de hoy creo que estamos aprendiendo todavía cosas más interesantes. Versículo 24. Dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno tu Dios 3 veces al año. Resulta curioso que después de que acabamos de leer esta profecía, nos encontremos inmediatamente con una especie de confirmación por parte de Dios de que estamos interpretando las cosas de manera correcta. Es fabuloso leer la Escritura de esta manera. Versículo 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Eso significa que cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la Pascua, no debía haber levadura en ninguna parte de la casa. Sin olvidar el simbolismo asociado a la levadura, no se trata simplemente de sacar la levadura física, tenemos que erradicar la levadura espiritual, aquella que realmente nos está haciendo daño. La parte física es simplemente un reflejo de nuestro estado espiritual. La levadura es símbolo de pecado, de hipocresía, de religiosidad. La religiosidad siempre ha sido esa fe que se mueve por abajo de la razón, una fe basada en la ignorancia de los mandamientos de Dios. Versículo 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Y el Eterno dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí se nos dice que fue Moisés quien escribió las segundas tablas. Las talló primero y cuando ya estuvo con Dios en el monte, escribió sobre ellas los 10 mandamientos. El siguiente versículo todavía lo va a corroborar más. Y él, es decir, Moisés, estuvo con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El número 40 se repite constantemente en la Escritura. Cuando Noé subió al arca, el diluvio llegó lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Los hijos de Israel comieron maná durante 40 años. Jesús ayunó en el desierto por 40 días y 40 noches. 40 representa el concepto de renovación. 40 nos da la oportunidad de renacer, de comenzar de nuevo. Pareciera que el 40 es el intervalo que nos da la oportunidad de renovar nuestra esencia. Los 40 días de lluvia durante el diluvio dieron a la humanidad la oportunidad de partir de cero. Los 40 años en el desierto hicieron pasar a los israelitas por un proceso que los convirtió en una nación libre. Los 40 días de Jesús en ayuno no cambiaron a Jesús, porque él no requería ser cambiado, sino que cambiaron al mundo. Sin duda, el mundo fue transformado, impactado por el Jesús que regresó de esos 40 días. La vida de Moisés fue dividida en periodos de 40 años también. Sus primeros 40 años de vida los pasó en la comodidad de Egipto, siendo hijo adoptado de la hija de Faraón. Después, 40 años fue los que pasó pastoreando ovejas para su suegro, Jetro, durante los cuales experimentó una renovación para regresar a Egipto y liberar a Israel. Su estancia en el desierto, después de la liberación de Israel, también fue de 40 años y murió sin entrar a la tierra prometida. Sin duda, en cada etapa de 40 años, Moisés fue transformando su esencia. Llama la atención que también en el monte Sinaí, Moisés subió 3 veces, y en cada ocasión estuvo 40 días y 40 noches. En cada ocasión que Moisés subía, sin duda experimentaba un cambio en su esencia. Pero el pueblo de Israel que lo esperaba abajo también cambiaba. La primera vez que Moisés subió, el pueblo se transformó para mal, al grado que cayó en el pecado de idolatría. La segunda vez que Moisés subió, el pueblo se transformó, encontrando, ahora sí, un verdadero arrepentimiento. La tercera vez, el pueblo ya estaba listo, al grado que comenzaron la construcción del lugar más sagrado en el que Dios habitaría. Pero el cambio en Moisés, después de la tercera ocasión, fue sorprendente, espectacular. Vamos a leerlo. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Esto nos dice que Moisés estuvo sin velo para enseñar a Aarón y a los príncipes de la congregación. Pero, ¿qué enseñaba Moisés? El versículo 32 lo dice claramente. Todas las palabras que el Eterno le había dicho en el monte Sinaí.
Esto quiere decir que Moisés solo estaba sin velo para enseñar Torá. Mientras Aarón y los príncipes de Israel recibían la instrucción divina, eran iluminados por la luz resplandeciente que emanaba del rostro de Moisés, mientras él enseñaba Torá. La Torá es luz, una luz que resulta de escuchar los mandamientos de Dios. Cuando no estamos expuestos a la luz de los mandamientos de Dios, a la luz de la Torá, hay un velo puesto entre Dios y nosotros. Versículo 34. Cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Este pasaje nos dice que el rostro de Moisés resplandecía. Bajó con las segundas tablas de los 10 mandamientos, y aconteció que el rostro de Moisés irradiaba luz. Recordemos que las primeras tablas fueron destruidas por Moisés mismo cuando se encontró con el pecado del pueblo. Sin duda, el encuentro de Moisés con Dios fue impactante y transformador. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿por qué en esta ocasión el rostro de Moisés resplandecía y no sucedió esto la primera vez que bajó con las tablas de la ley? ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. La única diferencia fue que en esta ocasión Moisés había tenido que tallar y escribir sobre las tablas. En esta ocasión, Moisés tuvo participación en la preparación de las tablas del pacto entre Dios y su pueblo. Esto solo nos dice una cosa. Ninguno de nosotros, nadie, puede cambiar o experimentar transformación alguna solo siendo receptores de los milagros de Dios. Solo podemos transformarnos con nuestra voluntad de actuar, con esforzarnos por hacer algo que Dios pide. Nuestra voluntad, ligada a nuestras acciones, son la clave para obtener un verdadero renacimiento. Cuando Moisés tuvo que tallar y escribir las tablas, se involucró y se hizo partícipe de la voluntad de Dios. De esta forma, él obtuvo un cambio grandioso. El pueblo de Israel fue testigo de milagros asombrosos. Vieron las plagas que Dios usó para liberarlos de Egipto. Atestiguaron cómo un mar se abría delante de ellos para darles paso. A pesar de tan espectaculares y maravillosos milagros, el pueblo se quejó por falta de alimento y agua. Necesidades que fueron cubiertas de la misma manera milagrosa, alimento que caía del cielo y agua que brotaba de una roca. También nos dimos cuenta que después del encuentro sublime que el pueblo tuvo con Dios en el monte Sinaí, cuando Dios pronunció los 10 mandamientos, cayeron en el pecado más aborrecido por Dios, la idolatría a través del becerro de oro. ¿Cómo fue posible esto si solamente 40 días atrás habían escuchado la voz de Dios? Los milagros que recibimos no nos cambian. Todos los días recibimos milagros de parte de Dios y aún así, la mayoría de la gente los da por ignorados, como si fueran algo normal, cotidiano. Hemos dejado de asombrarnos del milagro de la vida. Solo podemos hacer una cosa que nos despierte de este letargo. Tenemos que decidir actuar, hacer algo para caminar hacia adelante y dejar el status quo en el cual hemos vivido durante muchos años. Solo así seremos transformados. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Mesías, quien es nuestro Maestro y nuestro guía, pero también es nuestra inspiración. Te invito a meditar respecto a esto, y quizá hoy
sea un buen día para que comiences con tus 40 días repletos de acciones que sean el resultado de tu decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que te conduzcan hacia una legítima transformación. Oremos. Padre nuestro, Avinu, el día de hoy nos recordaste una vez más la importancia de santificar tu día de reposo, así como la celebración de cada una de tus fiestas. Hoy descubrimos también que una vez que tu reino sea establecido, todas las naciones tendrán la obligación de asistir a la fiesta de los tabernáculos. Nos sabemos partícipes del pacto renovado entre tú y nosotros. Anhelamos ser transformados. Nuestro corazón desea ser transformado. Si son necesarios 40 años para que esto se cumpla, estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Si son 40 días, entonces permítenos comenzar a partir de hoy mismo. Queremos ser iluminados por la luz de tu instrucción, de tu Torá. No queremos dejar esto solo en una buena intención. Queremos actuar, dejar nuestra indecisión a un lado y comenzar nuestro camino de regreso a casa. Que nuestros rostros dejen de reflejar amargura y muestren el favor de tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén.